Bueno, pues le seguimos. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar? ¿No? Sí, a ver, mi Jimmy. Como lo que dijiste ayer referente a lo que está pasando en Israel, ahorita lo comentábamos, pues realmente lo que tenemos que orar es por la salvación de los que están allá más que por la paz de Israel, porque es inconsecuente la paz en Israel si no son salvos, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tendríamos que estar viendo ahorita como cristianos. Pues hoy comentaron mucha gente de que hay que orar por la paz de Israel y tal, pero no sirve nada la paz si no son salvos, ¿no? Claro, sí. Como han comentado, no va a haber paz, al final de cuentas. Sí, sí, no va a haber paz hasta que cambie el corazón. O sea, colocar al ser humano con el mismo corazón en el paraíso, pues vuelves a tener guerra. Sí, ese es el problema. Pero sí esa es nuestra postura que debemos tener, ¿no? Ajá, O sea, fomentar a la gente que oren por Israel, pero por la salvación y conozcan a Cristo. sí, Más allá de... esa es la única forma. Ok. Bueno, sí, Y Salmo sí, 83, Marco. mucha gente lo casa con esto. ¿Sí tiene algo que ver? Sí, no. No es forzar. Es que, miren, hay un libro por ahí que habla del Salmo 83 profético, entonces que Israel está rodeado y eso. Pero no, o sea, está hablando, ¿se acuerdan que la labor del rey israelita es guardar la frontera? Ajá. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel es donde vive Dios, entonces yo tengo que salvaguardar la frontera y tengo que mantener la tierra, pues literalmente pura. Ajá. Entonces la influencia la tengo que limitar. Y es natural que voy a tener a estas naciones hostiles, por el simple y sencillamente que tienen otros dioses, y eso lo vamos a ver ahora en Hechos 2. Y entonces, pues sí, hay animadversión. Al fin y al cabo, medio parientes los moabitas, sacan los amonitas, hijos de Lot. Pero no, miren, yo lo leí en su momento hace años, el libro. No, no. O sea, es querer traer una historia al tiempo presente. ¿Sí me explico? Bueno. Ok. Bueno, pues entonces váyanse Hechos 1. La semana pasada les hablaba yo de que Lucas y Hechos están relacionados por el simple hecho de que los escribió el mismo autor. Yo les recomiendo siempre leer Lucas y Hechos al mismo tiempo como si fuera un solo libro. ¿Ok? Porque tienes la parte 1 y tienes la parte 2, pero sigue el mismo tema. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, les voy a leer Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado, está refiriéndose a su evangelio, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pues ahí está, de eso se trata el evangelio, unas mini biografías, ¿ok? Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ok, ahorita va a describir la escena cuando Jesús es llevado al cielo, vamos a ver todo lo que implica, qué está haciendo Jesús, porque pues dice que esto lo comenzó a hacer y enseñar, y pues ahora ¿qué sigue? Lo que sigue es que va a actuar Jesús, va a actuar el Espíritu Santo, va a actuar el Padre, van a actuar los tres. ¿Sí se entiende? Algunos le llaman al libro de Hechos el libro de Hechos del Espíritu Santo, porque lo vamos a ver, se repite y se repite y se repite la palabra Espíritu Santo, por lo menos la primera mitad del libro. ¿Ok? Bueno, versículo 3, dice a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ok, entonces Jesús resucita y pasa 40 días en la tierra hablando con los muchachos, ok, con los discípulos, y les habla de un tema, ok, y ese tema es el reino de Dios. Ok, les voy a preguntar, ¿qué es el reino de Dios? La eternidad. Ok, Jimmy diría inciso A, la eternidad.
¿Alguien tendría otra opinión? La iglesia. La iglesia, ok, muy bien. Claudia dice que el reino de Dios es la iglesia. Okay, no está bien, tiene que ver. Miren, les voy a adelantar una cosa. En la mente de estos hebreos hay muchas cosas flotando, ¿ok? Entre ellas, un maltrato que lleva, en algunos casos, piensen, el norte cae en 722 a manos de los asirios, el sur cae 586, aunque ya les habían hecho invasiones, deportaciones, etcétera. Pero bueno, la caída del muro y el templo es 586. O sea, estos cuates traen 6, 7 siglos de dolor, ¿ok? De opresión, de que no soy soberano, de que no tengo una independencia. Y la peor época la sufrieron con los griegos y ahora están bajo la bota romana, que tampoco les está yendo nada bien, ¿ok? Para los tiempos de Cristo, todos tienen el primo, el papá, el hijo, que murió en alguna revuelta, que murió crucificado, ¿sí se entiende? Entonces todas estas cosas están flotando. Entonces es natural que para los discípulos y realmente para cualquier israelita, el reino de Dios significa algo y ojalá, ¿ok?, sea algo distinto a lo que estamos viviendo, ¿ok? Y les voy a decir, o sea, ¿por dónde va el comentario de Claudia? Claudia dice, el reino de Dios es la iglesia. Ok, hoy estaría el reino de Dios representado a través de la iglesia. Ahorita les pongo el ejemplo porque ya regresaremos a Hechos 2, al fin se les olvida. ¿Alguien diría otra cosa? La salvación. Si tú te salvas, tú participas del reino de Dios. ¿Otra cosa? El reinado del Mesías. El reinado del Mesías. Ok, ya vino Dios, ya todo es felicidad. ¿Eso sería el reino de Dios? La porción de Dios, diría Martín. Ya, pues lo que le toca a Dios es donde yo gobierno, ¿no? La morada de Dios. Donde Dios vive. Si se fijan, todos tienen, sí. El Espíritu Santo, donde reside el Espíritu Santo, bueno, pues ahí debe ser dominio de Dios, ¿no? Entonces el reino de Dios está en los cristianos, ¿no? Es lo que diría Claudia. O el reino de Dios está en el cielo, pues ahí se va a ir Cristo, ¿no? Me imagino. Ok, miren, les continúo el ejemplo para que vean lo que dice Claudia. Entonces, durante estos siglos de opresión, los judíos no se quedan en silencio, les llaman los años del silencio, pero entre Malaquías y Mateo dicen que es el tiempo del silencio, pero estuvieron lejos de estar callados. Y escribían. Muchos libros que, bueno, pues algunos sí llegaron a la Biblia, piensa el libro de Daniel, algunos no. En uno de estos libros, de que se llama la literatura intertestamentaria, un tipo se va al cielo. Y cuando llega al cielo, se lo lleva a Dios. Una de las cosas que describe es que el muro del cielo está hecho de lenguas de fuego. ¿Ok? Así es la entrada al cielo. O sea, cuando tú llegas a la ciudad de Dios, el muro está hecho de lenguas de fuego. Y en Hechos 2, dice la Biblia que se posaron, ¿sí? O Hechos 1, dice que se posaron sobre los discípulos, ¿qué? Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. No descendieron, ¿no? Ajá, descendieron. ¿Sí? Si tú eres un judío de aquella época que conoces esta literatura y te acuerdas que hay un tipo que describe el templo de Dios como rodeado por lenguas de fuego y de repente lenguas de fuego se empiezan a poner sobre personas, ¿qué mensaje te está mandando? Está descendiendo. Ajá, la iglesia es el templo de Dios. Eso es lo que hubiera pensado cualquier israelita que conoce esa literatura. Y la conocen, piensen en Judas, el hermano de Cristo. Que la cita, Pedro. Ok, Pedro ve descender lenguas de fuego y dice, ¿dónde he leído esto antes? Pues así describen al cielo, así describen el templo de Dios. Entonces la casa en donde ahorita estamos predicando, pues el jefe dijo hace unos 45 días, más o menos, que iba a quedar desierta y ahora están descendiendo estas paredes de forma de lengua de fuego sobre nosotros. Luego entonces nosotros somos el nuevo templo de Dios. ¿Sí se entiende esta? Bueno, ok. Entonces, algunos dirían, bueno, pues es la iglesia, es el reino de Dios. ¿Hay otro? Les pregunto, ¿hay otro que no sea el reino de Dios? Yo digo que es la eternidad, porque cuando Jesús hablaba del reino de Dios semejante a, hablaba para entrar. Es que ahorita les voy a dar
todo esto es con el propósito de darles así como ciertas bases para que puedan entender Hechos y el resto de la Biblia. Entonces, ¿hay otro reino? El infierno. El infierno, ¿el reino de quién? De Satanás. Dice Jesús, si Satanás está dividido contra sí mismo, entonces su reino va a caer. Ah, caray, pues ¿qué tiene reino? Diría Cristo, pues yo creo que sí, se los acabo de decir. ¿Hay otro reino? Los niños. Bueno, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es otra cosa. El reino de los cielos es algo que puedes poseer. Es de los niños. Es de los pobres en espíritu, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ok? Es algo que puedes poseer. ¿Qué otra cosa puedes hacer con el reino de los cielos? ¿Te puedes acercar o el reino de los cielos se acerca a ti? Y efectivamente, como dice Marcos, te puedes acercar. ¿Se acuerdan que le dice Jesús a uno de los escribas? No estás lejos del reino de los cielos. Simplemente Juan el Bautista. Joder, Piéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es algo que se acerca a ti. Miren, llevamos, el reino de los cielos es algo que puedes tener, es algo que se te puede acercar, es algo de lo que tú puedes estar cerca, es algo que puedes heredar. Y es algo que puedes rechazar también. Es algo que puedes rechazar. No erréis que ni los estos, ni los otros, ni X, ni Y heredarán el reino de Dios. Es algo que puedes perder o no heredar, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más es el reino de los cielos? Una herencia. Una herencia. Exacto. ¿Qué otra cosa? Un tesoro, exactamente. El reino de los cielos es como un cuate que se encuentra un tesoro y es tan grande para él este tesoro que va y compra el terreno en donde estaba el tesoro para quedarse con el tesoro. Sí, así, esas fueron de mis primeras lecciones de Derecho Civil cuando estudié la carrera. Descubrimiento de tesoros. Lo accesorio sigue la suerte principal. El dueño del terreno es el dueño del tesoro. Si mal no recuerdo. Que luego llega el Instituto Nacional de Bellas Artes y ya te lo quita, creo. Pero bueno, en aquel entonces la legislación, por lo que dice Jesús, es así. El dueño del terreno es el dueño del tesoro. ¿Qué otra cosa es el reino de los cielos? Piensen, hay un chorro. Muchas moradas, ¿no? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. ¿Qué más? Es como una semilla de mostaza, crece y se convierte en el árbol más grande y entonces vienen las aves y anidan. Oh. Uy, esto me suena también cuando las aves anidan, me suena también a sueño de Nabucodonosor y visión de Ezequiel y entonces vienen de todos lados, ya lo veremos qué tiene que ver. Ok, ¿qué más es el reino de los cielos? Un paraíso. El paraíso, ok, un sitio agradable, digo, es lo que esperaríamos, ¿no? Una fiesta, ¿no? Exacto, es la fiesta de bodas, exactamente, te invitan. Y muchos van a estar bien enchilados porque van a venir de oriente y de occidente y se van a sentar con Abraham y van a partir pan con Dios en el reino de los cielos. ¿Qué más? Un derecho por ser hijo de Dios. Oh, algo a lo que tienes derecho si eres hijo de Dios, fíjense. ¿Qué más? Si no tienes suficiente aceite, no entras. Ok. A ver, váyanse a Hechos 28, váyanse al final del libro. Las comadres se fueron por... Entender qué es el reino de los cielos para efectos del libro de Hechos y del Evangelio de Lucas es muy importante, ¿ok? Les voy a leer cómo termina. O sea, ya vimos cómo empieza, 28:30. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que al venían, predicando, ¿qué? El reino de Dios. Ok, entonces es importante porque así empieza el libro, es lo que Jesús les enseña durante 40 días y así acaba el libro, es lo que Pablo se dedica a enseñar durante 2 años ahí en Roma, en su prisión domiciliaria. Okay, entonces es importante saber qué están enseñando. Lo que pasa es que tú llegas al libro de Hechos, al versículo 4, y les habló del reino de Dios. Sí, pero el reino de Dios es un chorro de cosas. Es una perla, es un tesoro. Es como una mujer que metió levadura dentro de la harina y se le leudó todo. El reino de los cielos, en el reino de los cielos puede ser docto. Por eso todo escriba docto en el reino de Dios es como un padre de familia que saca cosas nuevas y viejas de su tesoro.
Ok, esto es algo de lo que puedes saber. Ok. Bueno, a ver, váyanse a Isaías 9:6. A ver, yo soy judío. Yo les digo, oigan, Cristo no es el Mesías. Y ustedes me dicen, no, sí, Jesús es el Mesías. Además ahí está Isaías 53. Y ahí dice. Yo les digo, no, Isaías 53 está hablando de Israel, no me vengan con cosas. O de un siervo ahí que pues sí, lo hieren y pues, le va como en feria. Pero Jesús no es el Mesías, por una simple y sencilla razón. Porque yo estoy esperando el reino de Dios y el reino de Dios está muy lejos de ser. Y es más, mi tierra está en plena guerra, para variar. Y además ustedes dicen que Jesús es el Mesías y cuando venga el Mesías va a traer ¿qué? Paz. Ok. 9:7, ahí están. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando venga el Mesías va a haber una paz duradera. Y vino Cristo y yo no veo ninguna paz. Además ustedes dicen que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Está bien, es lo que dice Isaías 9:6. Es lo que ustedes cantan en sus villancicos. Se los leo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este pasaje lo cita Jesús en Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No es lo mismo que te nazca que lo den. Cuando un niño cuando nos es dado es que implica entrega. ¿Se acuerdan de don Isaac? Toma tu hijo y sacrifícalo. Y entonces pasan 3 días, ¿se acuerdan? Y van el padre y el hijo y 2. Y esos 2 a la mera hora se quedan fuera de la escena, ¿se acuerdan de los 2 delincuentes? Y entonces ya nada más quedan el padre y el hijo. Y entonces cuando Abraham va a matar a su hijo Isaac, Dios lo detiene, pero en su corazón ya murió. Y cuando alzan los ojos, ¿qué ven? Un carnero que está entre los espinos, ¿se acuerdan? Ahí está la víctima. ¿Se acuerdan? Y Dios le dice a Isaac, Dios te va a proveer, no te preocupes, Dios va a ver, la palabra es ra, Dios va a ver, no te preocupes. ¿Qué piensa un israelita que conoce esa historia cuando ve a Jesús con unas espinas en la cruz? Se parece. Uh-huh. Y en un monte. ¿Ok? Y entonces diría el judío, a ver, cuando ustedes dicen que Jesús es el Hijo de Dios y para eso citan Isaías 9:6, está bien. Lo voy a leer, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, pues va a ser el jefe, ¿ok? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Oh, ustedes dicen que Jesús es Dios, bueno, pues aquí tendrían un fundamento, ¿no? Los que tengan amigos testigos de Jehová, pues léanle este, no tienen ni idea qué hacer, ¿no? Padre eterno, príncipe de paz. Ok, está bien, tú te basas en Isaías 9:6 para decirme que Jesús es Dios. Y yo me baso en Isaías 9:7 para decirte que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías, yo estoy esperando esto, que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. A ver, voy a dar 2 vueltas a la página y me voy a ir a Isaías 11. Entonces no me vengan con sus cosas que Jesús trajo el reino de Dios y sus tonterías, porque pues yo no se las voy a creer. Cuando Pablo va predicando por las sinagogas acerca de que Jesús es el Mesías, ¿le creen o no le creen? Bueno, ya lo veremos en su momento. El problema no es si Jesús es o no el Mesías en la diáspora, ¿eh? Luego veremos cuál es el foco de conflicto y por qué alucinan a Pablo. No. Bueno, ok, dice 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Se acuerdan de estas palabras? El vástago es Netzer. Que entonces los de Nazaret decían, de nosotros va a venir el Mesías. Y están esperando que venga el Mesías. Sí, pero resulta que un día Jesús en la sinagoga llega el hijo del carpintero a decir que él es ok, no, pues nosotros estábamos esperando otra cosa. Pues, ¿qué estaban ustedes esperando? Les pregunto, ¿los cristianos estamos esperando el reino de Dios? Entonces estaríamos de acuerdo con el judío, de que Jesús no es Dios, o sí, pero no. Ya me confundiste, Charlie, ese sería el inciso C. Ya me confundiste, sí. Bueno, el reino de Dios llega a cada uno cuando recibe a Cristo, ¿no? Oh, ok, el reino de Dios llega a cada uno. Pues es tu derecho. Es tu derecho, dice
Karina, con total autoridad. A ver, si no, este es mi derecho. Si yo acepté a Cristo, Cristo está en mí, yo soy del reino. Eso le agrada a Dios. Ok, está bien, ya, no te enojes con nosotros, Karina. Esto es nada más para efectos de didácticos. De didácticos. Ok. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros el reino de Dios? De No. panzazo. Ok, Jimmy diría de panzazo. Ok, no el acceder, mi Jimmy. ¿Cómo esperamos que venga? En un caballo blanco de fuego. En un caballo blanco es lo que nosotros esperamos, ¿no? Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, que ahí está el conquistador. Y hay uno falso, hay un caballo blanco, hay otro jinete de caballo blanco en Apocalipsis 6, el falso. Es el anticristo, ¿no? El anticristo, pues nosotros esperamos al bueno, el 19, ¿ok? Y entonces el cielo se abre y baja, y los ejércitos celestiales, dicen en el pasaje, le siguen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones. Es lo que nosotros esperamos, ¿no? ¿Esperamos algo distinto de lo que ellos esperaban? No, esperamos exactamente lo mismo que ellos esperaban. Como no llegó así, pues no es. Y no llegó así. Y la pregunta es, a ver, muchachos, estás con el Mesías, ¿no? Está bien. ¿Y qué te dijo el Mesías? No, pues nos estuvo enseñando el reino de Dios. Y pues, ¿como qué vieron? Pues sí, Charlie, los típicos pasajes de Isaías 11, Isaías 9, estos de Joel. Ahorita vemos algunos. Sí, pues los típicos, ya saben. Jeremías 23:5. Bueno, Isaías 2, todos esos pasajes bonitos. A ver, vamos a seguir leyendo porque esto es lo que ellos están esperando. Dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Ok? Ahí están en el 2. Ok, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. O sea, no esperamos nada distinto del Mesías, ¿ok? Me voy a brincar al 4. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Wow, pues es lo que estamos esperando, ¿no? Que ya no haya pobreza. Fíjense, me voy a brincar, ahorita vemos lo que va a herir con la vara de su mano al malandro, ¿ok? Sí, pues al malandro se lo tiene que reventar. Es lo que nosotros esperamos y es lo que dice Apocalipsis 19, justo Isaías 11:4, a ver, se los leo. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este pasaje lo cita textualmente Pablo en 2 de Tesalonicenses 1 y es lo que dice Apocalipsis 19. De su boca sale una espada aguda y aquí habla del espíritu de sus labios. Es lo mismo, distinta expresión para describir lo mismo, ¿ok? ¿Por qué nosotros sí lo recibimos como lo esperamos? Bueno, es lo que estábamos esperando y ellos no. Ellos les toca un joven, bueno, ya entonces ya ni joven, un señor de 30 años, humilde de espíritu, no tiene recursos, tiene 12 discípulos. Pero, a ver, Jesús, yo no veo que estés matando a nadie con el espíritu de los labios, al contrario, te la ves resucitando personas. Fíjense, esto se pone más grave, fíjense, me voy a brincar al 6, este es lo típico, ¿no? Morará el lobo con el cordero. Morará el lobo con el cordero. Cuando nosotros vemos una foto de esto, ¿de qué trata la foto? Nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos a esta escena los cristianos? No, sí, pero, o sea, tú ves la foto, vas a la librería cristiana y está el lobo, el milenio, es lo que nosotros le llamamos, ¿no? ¿Ellos cómo le llamarían? La venida de Mesías. Pues sí, es cuando venga, pues me lo acaban de decir, ¿no? En el 11:1, que del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? ¿El papá de quién? De David. Entonces este es David, este es el hijo de David, ¿ok? Y David, ¿a qué le suena? A rey, a militar, ¿no? David se pone manotas a todo mundo. Entonces va a venir y se va a poner manotas a todo mundo. Y el único que saca una espada a lo largo de esta historia es el tonto de Pedro, corta una oreja y esa oreja la repara esa misma noche Jesús. Sí ven, o sea, lo que quiero que vean es que este término de reino de los cielos lo leemos. Ah, sí, les habló del reino de los cielos. Pero nunca nos detenemos a pensar, oye, ¿qué les dijo? Estuvo 40 días hablando del reino de Dios.
¿Qué les dijiste, Cristo? Y es para llegar con los muchachos. Muchachos, ¿qué les dijo? O sea, ¿cómo puedes hablar 40 días del reino de Dios? ¿Qué les dijo? Y miren, todos más o menos tenemos una idea de qué les dijo. ¿Ok? Y cuando vayamos leyendo el libro de Hechos, vamos a ver obviamente qué les dijo. Todo lo que aquí han comentado es verdad. O sea, que el reino de Dios está en mí. El reino de Dios es algo a lo que puedo acceder. El reino de Dios es algo tan precioso que dejo todo por adquirirlo. Ese sería el ejemplo de la perla o del tesoro. El reino de Dios es algo de lo que puedo saber. O sea, si alguien me pregunta, oye, ¿cómo va a ser el reino de Dios? Mira, va a ser paradisiaco, va a ser increíble. ¿Okay? Soy doctor y entonces te enseño Isaías 9, 6 y 7, te enseño el 11, te enseño los pasajes que hablan de esto, ¿no? A ver, les leo el 11, 6. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ok, entonces piensen, ahí están juntos el lobo y el cordero, ya no hay esta muerte, ok, ya no hay necesidad de que este coma el de allá y este círculo de la vida en donde necesariamente implica muerte. Ok, versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá hierba, ya el león ya no se va a andar comiendo al domador ni al cuate en el zoológico, el que le lleva de comer, ya vas a poder tener tu león. Ok, esa va a poder ser tu mascota, ya va a ser inofensivo. Fíjense, versículo 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Ok? En otro de los pasajes dice que el niño va a morir de 100 años. ¿Qué implica? Ya no tienes mortalidad infantil. Tal vez es lo más feo en la humanidad. Los niños ya no se mueren. Ya. ¿Pero se quedan como niños? No, Jimmy. No, es una expresión. ¿Ok? Es una expresión. ¿Ok? Y aquí va a venir algo que va a ir, de lo que va a ir hablando Lucas tanto en el Evangelio como en el libro de Hechos. Ok, miren, me voy al 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Que ya todo el mundo va a conocer de Dios. Versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta para pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ok, ¿qué está implicando este pasaje? ¿Qué está implicando 11.10? ¿A quiénes está incluyendo en el reino de Dios? A ver, léanlo. A los gentiles. Esto también entra en los gentiles. Ok, ya veremos en el libro de Hechos y desde el libro de Lucas qué conflicto implica esto. Ok, bueno. Ese fue el tema de Pablo, ¿no? Incluir a los gentiles. Por eso Pablo es llamado. Por eso Pablo juega un rol preponderante desde el 9 en adelante. ¿Ok? No están llamando a cualquier pelado y era muy importante que llamaran a Pablo. ¿Ok? Por eso Jesús se refiere en el libro de Hechos a Pablo como un instrumento escogido. Que no es que, a ver, ¿a quién gano hoy? A ver, ¿a quién detengo hoy en el camino? No. O sea, Pablo es básico porque lo veremos en su momento cuando lleguemos a Hechos 17, etc. Pablo se va a encargar de darle una cosmovisión a los gentiles de qué papel juegan en toda esta historia y qué papel jugaban y jugarán. ¿Ok? Bueno, y dijéramos, jugamos. ¿Ok? Bueno. Número 1. Esto es muy importante. Si ustedes se fijan, cuando yo les pregunté acerca de qué es el reino de Dios, todos intentamos hacer lo mismo. Y es definir. ¿Ok? Definir quiere decir determinar por qué una cosa es cuál y no otra. ¿Ok? Entonces, nos podemos decir lo que ustedes quieran. No sé, voy a hablar a lo tonto. El ojo es el órgano por medio del cual el ser humano capta las imágenes. ¿Sí me explico? Y es nuestra intención. ¿Por qué? Porque nosotros somos occidentales y nosotros pensamos en abstracto. ¿Ok? Cuando nosotros pensamos en carro, la mayoría no pensamos en un Datsun 83 azul rayado. Pensamos en abstracto, carro. Piensa en pez. O sea, no sé si a alguno le vino un atún o una barracuda o una sardina a la mente. Lo más probable es que no, porque nos enseñaron a pensar en abstracto. Pinta un pez. ¿Sí me explico? Pinta un carro. ¿Ok? Eso es muy importante.
Nosotros intentamos hacer definiciones de todo y nos gustan las listas, porque nos facilitan la vida. Ajá. Entonces la salvación es inciso A, inciso B, inciso C. Ok, Dios, ¿qué es Dios? Y entonces el occidental responde, Dios es un ser omnipresente, omnipotente y omnisciente. Una buena definición. Okay, sabe todo, está en todos lados, todo lo puede. ¿Quién es Dios, David? Dios es mi luz. ¿Qué? O sea, ¿alguien pensó en este foco cuando pensó en Dios? David hubiera dicho, a ver, ¿qué está iluminando el salón? Así es Dios. Ah, ok, ilumina mis tinieblas, está bien. A ver, David, ¿qué es Dios? Dios es mi pastor. ¿En serio, David? Sí, Dios es mi pastor. ¿Qué más, David? No, pues Dios es mi roca, ya me vienen persiguiendo, ahí vienen las aguas, pero pues yo estoy puesto arriba. Entonces la barranca me está protegiendo. ¿Está bien? Jesús, ¿para ti quién es Dios? Un padre tenía 2 hijos. ¿En serio? Sí, en serio. Ese es Dios. Ok. Sí entienden. Ellos piensan en concreto. Nosotros pensamos en abstracto. ¿Quién está bien y quién está mal? No se trata de eso. Lo que quiero que vean es que cuando llegamos a la Biblia hacemos un choque de trenes. Cuando pensamos en el reino de Dios, lo primero que quisiéramos es dar una definición. El reino de los cielos es aquel sitio en el cual Jehová reina y al cual se puede acceder y bla, 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 bla. Ya definí el reino de Dios. Y los hebreos dirían, cuate, mira, el reino de Dios es como una perla. Honestamente piensan mucho más bonito cuando se trata de teología, ¿están de acuerdo? Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, tú te encuentras a un hebreo que le está hablando a griegos y entonces sí les da principios. ¿Sí me explicó? Y les da así como, a ver, te hablo en tu idioma, cuate, pero para mí es muy aburrido. Te lo doy en abstracto y órale. Les voy a poner un ejemplo. El reino del norte se está portando muy, muy mal. Y entonces Dios manda a un profeta al reino del sur. Y entonces le dice, mira mi cuate, yo no quiero que tú te quedes a comer con ellos. La semana pasada les platicaba yo que para ellos la comida es sagrada. Quiero que vayas, des tu mensaje y te regreses. Pero no quiero que te quedes con nadie. Ahí va este tonto, ¿se acuerdan? Da su mensaje y un profeta ardido, ex profeta del norte, que pues anda mal, quiere que todos anden mal como él, va y le dice, y quédate a comer, porque Dios me dijo que te quedes a comer. Y ahí va este tonto y accede y pierde la vida por andar desobedeciendo a Dios. Entonces Dios se toma toda una historia bastante interesante para decirte un principio que Pablo resume. Si alguien es borracho, majadero, parrandero, jugador y se dice cristiano, no comas con él. Es lo mismo de la historia de esta historia de Reyes, pero en una frase. A ver, tú eres griego y tú no quieres la historia completa. A ver, pues te la doy ya en una frase. Esto es lo que tú quieres, ¿no? Ahí está. Si entienden cómo piensan de forma distinta, entonces nuestra tentación siempre va a ser, el reino de Dios es esto. O si ustedes le preguntan a alguien, a ver, ¿de qué habló Jesús durante esos 40 días cuando dice el reino de Dios? Bueno, lo más probable es que haya dicho A, B, C y D. Lo que les quiero decir es, vas a ver, porque tú buscas el reino de Dios en la Biblia. Miren, si mal no recuerdo, se repite 46 veces en Lucas, 51 veces en Mateo. Entonces, tienes 18,000 definiciones. El reino de Dios es algo a lo que accedes, que heredas, que puedes perder. El reino de Dios se le va a quitar a este pueblo y se le va a dar a un pueblo que sí dé frutos. Entonces es algo que puedes, a ver, te lo arranco a ti, se lo doy a estos. Sí. Ok, cuando vayamos viendo el libro de Hechos, ¿a qué creen que se refiere el reino de Dios? ¿A qué creen? Ya más fácil, ya estoy aterrizando. Ellos van a predicar el reino de Dios. ¿Qué creen que están predicando? Que Jesús es Dios. El Evangelio. Ok, entonces número 1, nosotros pensamos abstracto, ellos piensan concreto. Eso es muy importante. Número 2, el reino de los cielos para ellos es esto. Ahora sí, váyanse a Lucas 1. Después de hacerlos pensar y activar sus hámsters, que el lunes en la noche pues ya están medio dormidos, les voy a decir efectivamente qué es lo que ellos piensan del reino de Dios. Lo mismo que nosotros de Apocalipsis. O sea, en ese sentido, no, es que estos cuates se equivocaron. Y ellos dirían, a ver, ustedes también se hubieran equivocado porque ustedes están esperando lo mismo que nosotros esperábamos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús se va a ir al cielo? Y ahí se va a sentar a la diestra del Padre.
diría el Salmo 110, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué te vas? A ver si ya viniste, ya gobierna, ¿no? No estás viendo la masacre, no estás viendo la muerte, no estás viendo el dolor. El mundo es horrible, horrible. La otra vez estaba yo platicando con una persona que me contó cómo hizo un cruce de la frontera. 2 veces se fue de mojado a Estados Unidos. El peligro de que acabes... No, olvídense, muerto. No. O sea, los peligros que sufren los migrantes, y a veces es peligro, a veces es realidad, te habla de un mundo enfermo. O sea, que ya está totalmente dañado, en donde un ser humano le puede hacer al de al lado lo que sea. Ya, o sea, las células espejo se murieron. Y la gente hoy, piensen, está viendo las noticias y eso, las guerras, etcétera. Su pregunta natural es, ¿y dónde está Dios en todo este ajo, no? Se las van a hacer. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios permite? Y en abstracto, ¿qué les contamos? No sé si lo alcanzamos a ver hoy, ¿ok? Pero el deseo que va a expresar este hombre es lo que ellos entienden por reino de Dios, y piensen en un pueblo que sufre y sufre durante años. ¿Ok? Empezaron con los asirios. Los asirios eran unos desgraciados. No voy a entrar a detalles de cómo trataban a los cautivos los asirios. ¿Ok? Pero al norte se lo llaman los asirios. Al sur los van a dominar los babilónicos. Algo les platiqué la semana pasada con Daniel, ¿se acuerdan? Luego van a venir los persas. Con los persas, pues ahí les va a ir más o menos. Y diría Mardoqueo, pues más o menos, mi cuate, porque a veces había decreto para exterminarnos. O sea que el más bien era menos que más, ¿eh? O sea, la sufríamos. Luego vinieron los griegos. Los griegos fueron desgraciados. O sea, si han leído acerca de este Antíoco Epifanes y todas estas... Cuando muere Alejandro, el imperio se divide en 4. Entonces parte de los israelitas quedan en el norte, que se llaman los Seleucidas, que son los desgraciados, y en el sur los Ptolomeos. En el sur será el norte de África. Entonces ahí quedan divididos los israelitas. Y los Ptolomeos, si han leído el libro de Daniel, ese capítulo extraño del 10, el 11, los del sur atacan a los del norte atacan al sur, y así no entiendes nada menos el número que pensaste. Lo que les quiero decir es que el israelita se tiene que levantar a leer el periódico a ver a quién le paga el impuesto, si al Ptolomeo o al Seleucida, porque entre estos se andan matando y dividiendo. ¿Sí se entiende? Es el mundo que les tocó vivir. Y si nos tocó aquí un gobernador buena onda, está bien, ahí la vamos a intentar llevar más o menos. Nos tocó un desgraciado, nos va como en feria. Si han leído el libro de Macabeos, oye, te tienes que comer el puerco, pues no me lo como, pues entonces te mato, y antes de matarte te torturo, para que todo el mundo quiera pasar a comer el chicharrón, mi cuate. Los judíos van a tener una época de liberación, más o menos ahí una historia de los Macabeos. Se van a empezar a pelear entre ellos, y un día pasa Pompeyo, y Pompeyo aprovecha y, a ver muchachos, ya no se anden peleando, ahora quedan bajo la bota romana, y ni este ni aquel, y así les va a ir. Y Roma va a traer la paz a la provincia de Judea, como la lleva a todos lados, con la cruz. Con la cruz, no me refiero que van predicando el cristianismo, no, o sea, con la cruz. O sea, con un poste y un travesaño, a donde se la viven colgando celotes que se están poniendo al tiro. Ok, número 2. Ok, el mundo del Nuevo Testamento, el mundo judío del Nuevo Testamento lleva siglos de opresión. Ese es su mundo. Entonces es natural que ellos quieran liberación. Cuando ellos piensan en el reino de Dios, ellos piensan en libertad. Ok, número 3. Nosotros dividimos Estado y religión. Ok, y pues miren, Occidente prácticamente son puros estados laicos. Y laicos entre comillas, porque luego son más luciferianos y así no niegan la cruz de su parroquia. Pero bueno, pero bueno, tenemos esta idea de separación desde la Ilustración, de separación iglesia-estado. ¿Ok? Para estos hombres, no. Política y religión están íntimamente unidos. Entonces, cuando Jesús reúne a 5,000 personas y les da de comer, y cuando resucita muertos,
Y cuando no habla bien del César o no habla bien de Pilato, y de Herodes, se refiere a él como una zorra. Estas son declaraciones muy fuertes, ¿ok? Son declaraciones políticas. Nosotros las leemos como, es que no es espiritual, lo que ustedes quieran. No, o sea, en el mundo de ellos, Dios y los reinos son indisolubles. Y si hoy tenemos la bota romana es ¿por qué? ¿Por qué si yo siendo judío en la tierra de Dios gobierna Roma? ¿Por qué? Porque siempre han sido necios, ¿no? Porque nos hemos portado mal. Y entonces Dios nos entregó a los gentiles. Y entonces para que venga el Mesías, ¿qué tenemos que hacer? Portarnos bien, exactamente. ¿Ya entienden a los fariseos? No, Jimmy, no te rías. El fariseo no está mal en ese sentido, muchachos. Si se la viven chupando, se la viven portándose mal, pues entonces vamos a vivir bajo la bota romana. Entonces, todo para siempre. Y entonces, ¿por qué estás comiendo con publicanos? Y nosotros, ¡qué mala onda son los fariseos! Y el fariseo se voltearía con nosotros. A ver, tontos. ¿Saben por qué vivimos bajo la bota gentil? Sí, porque se portaron mal. Y entonces, y si sigue habiendo publicanos, entonces ¿ustedes creen que va a querer venir el Mesías? ¿Creen que nos van a quitar la bota de encima? La bota de encima es un ¿qué? Castigo. Es un castigo. Y si me porto bien, pues me quitan el castigo, ¿no? Es lo que dice Deuteronomio. Si yo me arrepiento aún desde ahí, pues me va a venir a salvar Dios. A ver, váyanse al libro de Nehemías, al capítulo 9. Ok, esto es muy importante lo que vamos a ver. Esto sí viene en el examen, para que me entiendan. Ok. ¿Nehemías qué? 9:30, ahorita les digo, es que en esto mi... 9:36. Ok. Esto es muy importante para cuando ustedes lean el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué Pablo se la va a vivir persiguiendo? ¿Por qué está Hechos 8 y ahí está Hechos 9, Saulo respirando amenazas? Son los fariseos, ¿se acuerdan? Esto es lo que está motivando a estas personas. Miren, lo que quiero que vean es que la historia es más interesante de lo que a veces alcanzamos a ver, y las personas están operando bajo ciertas premisas. ¿Ok? Todos lo hacemos todo el tiempo. Como dicen los gringos, hay algo que está manejando el camión, que nos está guiando, que nos está impulsando. Ok, dice aquí, ¿ahí están? Dice, he aquí hoy somos siervos. Este señor está hablando dentro de la tierra de Israel, es uno de los exiliados que regresó. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. ¿Ok? Desde entonces los judíos se ven como siervos en su propia tierra. Ellos se ven como exiliados. ¿Ok? El castigo no cesa. Porque nos portamos muy mal. Y entonces vamos a confesar nuestros pecados. De eso se trata. Les doy el tip. Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9. En esos tres capítulos 9 son confesiones de nuestros pecados para que Dios nos restaure. ¿Y qué sucede? ¿Y Dios los restaura? Bueno, pues los señores llevan 2000 años todavía desde estas escenas. Bueno, de la de Nehemías, olvídense. De la de Nehemías, eso fue hace 2500, 2400 años de esta escena. ¿Y Dios ya nos restauró? No, pues Dios ya no nos restauró y seguimos igual. ¿Y entonces qué falló? Algo falló. Algo debe estar bastante mal. Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, oye, ¿eres el que había de venir? O sí, o sea, porque yo no estoy viendo el fuego que salga de tu boca, y yo no estoy viendo que mates al impío con el espíritu de tus labios. A ver, yo no veo aquí a los romanos ya diciendo, vamos a llevarla leve con Cristo, dejen muchachos las armas. Ok, si ustedes quieren entender qué es el reino de Dios para los israelitas cuando nace Cristo y en la época de Hechos, es esto. Jesús va a cambiar el paradigma. Jesús coincidirá mucho con Claudia. Efectivamente, donde gobierno yo en esa vida, ahí está el reino de Dios. Y ya les diré este choro teológico de que ya, pero todavía no. El reino de Dios ya vino
Y dice Charlie, es pregunta de truco, lo sabemos, porque si decimos que sí, pues nos vas a preguntar que dónde está la libertad. Si te decimos que no, Pues para los cristianos sí. y para los demás no. No, hasta que no reciban el Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero si ya vino el reino de Dios, ¿qué diría Cristo? Danos una señal de cuándo va a venir el reino de Dios. ¿Y qué dice Jesús? El reino de Dios no vendrá con advertencia, está entre ustedes. Ok. Y diría Pablo, efectivamente, contestó bien el maestro, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ya se confundieron? Ok. Es probable que aquí nos quedemos hoy. Bueno, a ver, váyanse a Lucas 1, 67. ¿Se acuerdan? Los libros, digo, los nombres en la Biblia tienen mucha importancia. Ok, Juan, viene de dos palabras. Gen, que quiere decir gracia, ya. Dios da gracia. Zacarías, Zahar, quiere decir recordar, ya, Dios. Dios se acordó de tus oraciones, le dice el ángel a Zacarías. Dios tiene en mente lo que has hecho, cuate. Dios no se ha olvidado de ti. Dios se acuerda de ti, Zacarías. ¿Cómo te llamas? No, Zacarías. Pues mira, en el nombre lleva la fama, mi cuate, porque eres un buen tipo, ¿eh? Eres un buen tipo. Y pues mira, me gusta esto de los nacimientos extraños y milagrosos. Tú ya, obviamente, ya estás grande, cuate, tú ya. Pero pues de eso se trata, así como Abraham, como Isaac, ¿okay? Que tuvieron nacimientos milagrosos. O sea, digo, no me refiero al de Abraham, pero Isaac tiene un nacimiento milagroso, ¿ok? Y Rebeca, pues cuando da a luz a sus hijos, a Jacob también y a Edom, son milagrosos. Entonces también contigo va a haber nacimiento milagroso, vas a tener un hijo. Y entonces Juan que le dice, ¿cómo? ¿Y cuál ha sido la expresión que, mira, tonto, te vas a quedar mudo por no haberme creído? ¿Ok? Bueno. Finalmente, bueno, pues ya, cumple, ¿ok? Hizo su parte don Zacarías para procrear y va a cargar a su chamaco, va a estar feliz. Al octavo día, el 8 es el número del reinicio, entonces por eso circuncida al niño en el octavo día, ¿ok? Y entonces ya pues, queda con el sello del pueblo. Ya eres parte del pueblo de Dios. Y entonces cuando lo circuncidan, pues ya le van a poner su nombre, ¿no? Y entonces, a ver, pues ¿cómo le van a poner? Y entonces, pónganle Zacarías como el papá. No, se llama Juan. Porque Dios da gracia. Dios le va a dar gracia a su pueblo. Dios va a ser benévolo con su pueblo y nos va a dar lo que tanto queremos. Pues, ¿qué quieres, Zacarías? ¿Quieres una iglesia bonita? No lo que tengo en mente, muchachos. Entonces, ¿qué tienes en mente? Lo mismo que ustedes. Ok. 1.67, ahí están. Sí. Ok, dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Esto es típico en los escritos de Lucas, las referencias al Espíritu Santo, ok. Y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Se acuerdan de esta expresión de José? Jehová os visitará. La muerte de José, el hecho de que lo embalsamen y acabe en un féretro egipcio, es algo que tiene mucho significado porque a Egipto desciendes. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así empieza el Génesis, Dios ordena el caos, pero algo sucede en el inter de la historia, que tienes una vida ejemplar que acaba en un féretro en Egipto, ahí está la muerte. Pero está la promesa de que Dios va a venir por mí, entonces ¿saben qué? Llévense mis huesos de aquí porque algún día voy a resucitar. Dios me promete la vida eterna. Dios me prometió un reino en donde ya no va a haber este sufrimiento y no me van a vender mis hermanos y no voy a ser esclavo y no me voy a tener juicios injustos. Vamos a ser felices, muchachos. Dios los visitará. Y entonces Zacarías toma esta expresión y dice, Dios ya nos visitó. Y así como nos liberó de Egipto, ¿ahora de quién nos va a liberar? De Roma, claro. Fíjense que en la política vive en ellos, pero se va a ir más lejos, ¿eh? Ok. Versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo,
Claro, sí, Salvador quiere decir Yeshua, pues se le ponen al primo, así le van a poner al primo, ¿ok? Pero es en la casa de David, ¿ok? Y David consolidó el reino y David hizo bien con las fronteras y las selló y se echó a los gigantes, purificó el país. Esto es militar, muchachos, esto está cargado de política, ¿ok? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos, nuevamente esta idea política, ¿ok? Ya no hay malandros, ya no hay Hamas, ni Hezbollah, ni que te echen bombas, ya ni persas, asirios, los que ustedes quieran, y en el libro de Jueces nos conquistaban también todos, filisteos, madianitas, todos. Ok, salvación de todos nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ok, esto es muy importante. Esto va a cobrar relevancia, el autor es el mismo, acuérdense, y esta idea de que los pueblos me aborrecen, lo va a llevar Lucas al libro de Hechos. Esto tiene todo que ver, ¿ok? Nada más ahí se los dejo como Hansel y Gretel, unas migajas. Ok, dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Tierra, descendencia y bendición. Influencia. Ajá, eso sería la tierra. Tierra, descendencia y bendición, esas tres cosas. Entonces él dice, tú le hiciste una promesa a nuestro padre, al iniciador de todo esto. Esto es muy importante, ¿eh? Todo este rollo que se echa Zacarías es cómo piensa un judío en esa época. ¿Qué piensan ellos? Las naciones, son nuestros enemigos. Dios llamó a Abraham. Y antes del llamado de Abraham, ¿qué sucedió? Que esto se puso muy mal. Babel, ok, ¿qué tiene que ver Babel? ¿Qué tiene que ver Babel con Hechos 2? ¿Qué? Lo que vamos a ver en Hechos 2 es literalmente la reversión del juicio de Babel. Tal cual. Pues el Mesías vino a arreglar todo, ¿no? Ok. Les voy a volver a leer el 73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, ¿qué? Librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿Por qué, Zacarías? ¿Tienes temor ahorita? Pues sí, ¿no estás viendo? Yo tengo un sobrino, yo tengo un hijo. Bueno, hijo no, yo tengo un sobrino, yo tengo un familiar que murió crucificado. En un berrinche de alguno de estos Herodes. O de algún gobernante. O tengo uno que azotaron porque no pagó el impuesto completo. Entonces yo quiero que me libren de mis enemigos, de los que me aborrecen, de mis enemigos. Lo repito y quiero que venga David. Y va a venir el hijo de David. Y así le llama Bartimeo, ¿se acuerdan? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, pero el hijo de David no saca la espada y no la saca y de repente el hijo de David está desnudo en una cruz. ¿Qué está pasando? ¿Sí vino o no el reino de Dios? Porque el reino de Dios dice que va a haber paz y que el cordero y el león van a estar juntos y que ya no vamos a tener a nuestros enemigos molestándonos. Ya veremos Isaías 61, más adelante, este reinado del Mesías. Isaías 61 se los dejo de tarea. Todo el tiempo le echa a los gentiles van a ser nuestros siervos, ellos esto, ellos el otro. Y los gentiles nos están dominando y nos molestan. Bueno, sí hay algunos que les damos chance de entrar en el reino. Porque hay un centurión buena onda que hasta una sinagoga nos hizo. Es digno que le ayudes, Jesús, su siervo está enfermo. Pero la mayoría de los malandrines no los queremos. Ya, que se vayan. Porque se han portado mal con nosotros. Ok, se los vuelvo a leer 74. ¿Qué? Librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Zacarías entiende, ¿cómo lo entendemos nosotros? Que el reino de Dios tiene una influencia en la persona que la convierte buena. Por eso vamos a servir a Dios, ya no con una tendencia a la maldad, sino en santidad y en justicia. Ya, cuando venga Dios nos vamos a portar bien. Pues es lo que dice Isaías. El conocimiento de Dios va a inundar el mundo como las aguas cubren los mares, ¿no? Pues, y además, si todos vamos a conocer a Dios y esto se va a inundar, pues yo creo que nos vamos a andar portando bien. Es lo que promete Ezequiel. Y haré que andéis en mis mandamientos. Cuando nos dé el Espíritu Santo, y va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice Ezequiel que es en los últimos tiempos. ¿Alguien se acuerda qué le preguntan en Hechos 1 los discípulos a Jesús? Pues estamos hablando del reino de Dios, dices que va a venir el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión natural?
¿Restaurarás el reino de Israel ya entonces? Entonces, bueno, estos 40 días que nos hablaste del reino, pues ya, porque nos vas a dar el Espíritu Santo, ¿no? Les sigo leyendo Lucas. Ok, entonces ya no vamos a tener enemigos, ya no vamos a tener temor y además nos vamos a portar perfectamente. Vamos a servir a Dios sin hacer osos, en santidad y en justicia. Muy bien. Y entonces tú, niño, se está dirigiendo a su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Ok, entonces también entiendo que si había alguna deuda, también se cancela con la llegada del Mesías, que bueno, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué nos visitó desde lo alto la aurora? ¿Por qué creen que se hace referencia a la mañana? Muy sencillo, piensen lo más sencillo. Porque ya va a venir la luz. Porque ya hay luz, y si va a venir la luz, entonces estamos en tinieblas. Zacarías, ¿cómo ves tu vida? Mal, muy mal. La veo en tinieblas y estoy rodeado de mis enemigos y les pago tributo y gacho. Y además, ¿sabes qué es lo peor, Charlie? Que es mi propio paisano. Viene Mateo y es el que me lo cobra. Y viene y me cobra X denarios y en el camino él se clava unos y ahí va y le da al soldado esto. Les decían publicanos porque era publici, era el derecho público y eran los impuestos públicos. ¿Cómo funcionaba? Tú ibas a Roma y subastabas. Entonces salía ahí el administrador de la aduana o el propio César, quien haya sido, y decía, a ver, de la provincia de Macedonia quiero tanto, y de la provincia de Acaya quiero tanto, y de la provincia de Judea quiero tanto. ¿Quién me los da? Y entonces alguien alzaba la mano, yo te pago esa lana. Y entonces decía otro, no, yo te pago más lana. ¿Cuánto te ofreció él? No, pues 1000 denarios. No, pues yo te ofrezco 1100. Bueno, a ver, ¿quién da más? No, pues 1300, órale. Pagaban a precio alzado, se pagaban ahí de chas, entonces el fisco cobraba por Adela y te daba tu carta para que fueras a cobrar. Y entonces tú llegabas a la provincia que te tocaba, obviamente con la ayuda pública, con los soldados, porque pues nadie quiere pagar. ¿Qué causaba esta forma de cobrar impuestos? Una alza. Porque yo no voy a cobrarle lo que le pagué a este tipo de a gratis. Pues voy a cobrarte lo que pagué más una lana, porque yo pagué por Adela y contigo me voy a estar tardando en el tiempo. Entonces te tengo que cobrar más, o sea, mi comisión más un interés. Entonces, pobre provincia, cuates. Entonces yo vengo y te digo, a ver, cuate, yo le pagué a los romanos y estoy cobrando, a ver, págame. Oye, tú eres mi pariente, tú eres mi hermano, los dos somos judíos. A mí me vale. Y no te pago. Ah, ¿no me quieres pagar? Pues entonces voy a traer. Entonces, ¿cómo eran vistos los publicanos? Unos traidores, unos desgraciados, que lucran con el familiar, con el amigo. Y ya te fuiste a vender a Roma, desgraciado. Ya entienden por qué a Jesús lo regañan. O sea, no es de a gratis. Pero decimos, es que los fariseos son unos desgraciados. Y ellos dirían, ven a vivir a mi tierra, cuate. 21 años y vas a ver si no los acabas odiando. Cuando estén tocándote a la puerta. Cuando Pedro tiene la pesca milagrosa, ¿se acuerdan que hace señas? ¿Por qué hace señas? Pues no quiere que se enteren los de la playa que estos cuates traen la machaca. Porque si se enteran, miren todo lo que vamos a perder. Entonces, para que vean todo el mundo político que está flotando, que es reino de Dios. Nosotros a 2000 años de cristianismo entendemos reino de Dios básicamente una cosa. El evangelio. Tú predícale el evangelio, tú dile que Dios va a venir y que va a estar padrísimo cuando venga. Que cuando te mueres se acaban todas tus penas. Que hasta que me muera, pues sí, mientras échale ganitas, mi cuate, ¿no? No es así, pero... Ok, entonces estábamos en tinieblas, pero pues ya no está amaneciendo. Es lo mismo que dice Pedro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ok, versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, pues sí, pues así andamos, y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Según Zacarías, Juan el Bautista vino a anunciar que ya la hicimos, muchachos. Ya vino el Mesías. Y Malaquías, que es un pasaje, es un libro que se tiene que saber los sacerdotes porque habla a los sacerdotes, dice que he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y el día grande y terrible del Señor brilló por su ausencia y sigue brillando por su ausencia.
Entonces, ¿qué predicamos? Cuando le hablamos de Cristo a alguien, ¿qué predicamos? Bueno, vamos a terminar. A ver, váyanse a Isaías 52:7. Y les hago el último comentario. Cuando los judíos están bajo la bota griega, los griegos, pues acuérdense, pues ellos piensan y tienen sus debates y tienen a sus sofistas y sus escuelas de pensamiento estoicos y etcétera. Y es natural que, a ver, estos hebreos pues, tienen unos conceptos buenos y nos gustan sus rollos. Pues a ver, háblame de tu Biblia. Y acaban traduciendo la Biblia. Y la traducción se llama la Septuaginta. ¿Ok? Cuando ustedes vean una referencia en su Biblia que dice LXX, es una referencia a la Septuaginta. Le llaman 70 porque en teoría, esa es la teoría romántica, 70 sabios tradujeron la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, al griego. Es natural que los discípulos utilicen la Septuaginta porque le predican a un mundo muchas veces griego, sobre todo Pablo. Y el Nuevo Testamento está lleno de citas de la Septuaginta. En Hechos hay citas de la Septuaginta y ya las veremos en su momento. En Hechos 2 luego lo vamos a ver. Ok, lo que quiero que vean es una palabra que nos vamos a encontrar. Nosotros pensamos que evangelio es algo nuevo, que iglesia es algo nuevo. No, en la Septuaginta ya tienen la palabra eclesia y ya tienes esta palabra, fíjense. 52:7, ahí están en Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ok. Tu Dios reina. Entonces me está diciendo que va a venir Dios y va a reinar. Ahí viene el Mesías y entonces el lobo y el cordero y lo que ustedes quieran. Paz, ya librados de nuestros enemigos. Todo lo que hemos estado leyendo. Se los voy a volver a leer. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. La palabra nuevas del bien, ¿qué creen que es la palabra en griego? Evangelion. Ahí está esa palabra, evangelio. O sea, cuando Jesús dice que viene a predicar el evangelio, ¿qué viene a la mente de los judíos? Isaías 52:7. Oh, ya va a reinar. Y entonces Jesús se dedica a predicar el reino de los cielos, el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos, Nicodemo. Oye, Cristo, te andan buscando, vamos a otras aldeas porque para esto he venido, para anunciar también allá el reino de Dios. ¿Qué te refieres con reino de Dios? No, pues voy a predicar el evangelio. Oh, evangelio, Isaías 52:7. Así se sabía en la Biblia, muchos. Esta idea de evangelio es de que las buenas nuevas, no lo anunciamos así. Nosotros anunciamos que Dios te va a salvar del infierno. Ellos anuncian que Dios va a reinar. Es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué no es lo mismo? O sea, si una persona se convierte y dice, a ver, yo quiero creer en tu Dios, yo creo en tu Dios, yo acepto a tu Dios, en este momento le abro la puerta de mi vida a este Dios. Diríamos, estás salvándote del infierno. Y el hebreo diría, estás obteniendo el reino de Dios. Estás recibiendo las buenas nuevas. Y Dios va a gobernar ahora en tu vida. Si se fijan, es lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esta costumbre de decir, oye, te voy a hablar del reino de Dios. Nosotros tenemos la costumbre de decir, oye, te voy a hablar del Salvador. Ellos dirían, sí, nos va a salvar de Roma. Nosotros diríamos, no, mira, no te va a salvar de los impuestos, del impuesto sobre la renta, no. Te va a salvar del infierno. Ajá. ¿Ya ven cómo a 2000 años pensamos distinto, anunciamos distinto? Tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Está bien, está perfecto lo que decimos, está bien. Ellos dirían, tú tienes que aceptar el reinado del Mesías en tu vida. Tú tienes que creer en Dios. ¿Sí me explicó? Pablo diría que la división de las naciones ahí en Babel tenía el propósito de que los hombres buscaran a Dios. Si en alguna manera palpando pudieran hallarlo.
Entonces busquen a Dios, es lo que le está diciendo a los gentiles, porque va a venir un día en el cual va a juzgar al mundo entero por aquel varón a quien designó, habiéndole levantado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces trae la resurrección a colación. La realidad es que nosotros pensamos muy distinto, predicamos muy distinto. ¿Está mal? No, está perfecto. Lo que pasa es que llevamos nuestras ideas al texto y entonces no nos hace sentido. ¿Qué es el reino de Dios? Es la iglesia. Es a lo que tenemos derecho. Ellos no piensan así. El reino de Dios es que viene Dios, a Dios mis enemigos, y ahora sí vamos a servir a Dios en santidad y justicia, y a Dios gentiles que nos están oprimiendo. Tan tan. Ese es el reino de Dios para nosotros. Viene Dios, se echa a los malos, y somos felices. Y nosotros diríamos, bueno, mira, pensándolo bien, nosotros pensamos igual que ustedes, porque es lo que nosotros entendemos Apocalipsis. Si se fijan, al final de cuentas, predicar el reino de Dios es difícil de definir. Ok, esa va a ser la conclusión de hoy. Por un lado, pero por el otro lado es bastante fácil. Mira, te predico a mi Dios. ¿Quieres que mi Dios gobierne en tu vida? Sí, sí quiero o no quiero. Si tú decides que hoy gobierne en tu vida, vas a ver cambios en tu vida, los cuales efectivamente se van a perfeccionar cuando estés con Él. Y algún día el reino de Dios va a venir a la tierra y aquí va a gobernar y todo será paz. Y todas estas promesas del león con el cordero y la vaca se van a cumplir. Entonces efectivamente el reino de Dios es un lugar. Cuando muere un cristiano, ¿qué pensamos? Ya se fue al cielo, ya va a tener paz, ya va a tener gozo, ya es perfecto, ya vive en el reino de Dios. Bueno, entonces el reino de Dios ya vino Cristo, ya nos salvó, se subió a la cruz y ahora anunciamos que Dios reina, que ya le arrebató a los malos, a las naciones y ahora las está reconquistando. Eso lo vamos a ver próximamente. La próxima semana vamos a ver qué piensan de los gentiles. ¿Por qué cuando entran los gentiles ahí en el libro de Hechos a la sinagoga me enchilo? ¿Y por qué me enchilo cuando Pablo gana a todos los gentiles y ahora me atasca la sinagoga de gentiles? Ellos no son del reino y cuando Pedro va y le predica a Cornelio lo regañan. ¿Por qué entraste en casa de gentiles? Y cuando Pedro entra a la casa de Cornelio dice, ustedes saben que para mí es abominable entrar, ¿eh? O sea, imagínense que mi primera predicación lunes pasado, bueno, Claudia, Arturo, quiero decirles que es una abominación para mí estar con ustedes, pero vamos a empezar. O sea, no en la forma como quieres empezar un estudio bíblico. Y así empieza Pedro. Termino. El reino de Dios ya es, pero todavía no. Ya vino Cristo. Ya venció al mal en un sentido, ya lo derroté. Permito que siga existiendo, eso ya lo iremos viendo, porque el libro de Hechos habla de eso. Los cristianos van a sufrir todo el tiempo. Cada capítulo del libro de Hechos está lleno de sufrimiento de los cristianos por querer extender el reino de Dios en medio de un reino de tinieblas que se opone. Entonces sí, Cristo ya vino y el reino de Dios se está extendiendo, pero no está en su plenitud. ¿Sí se entiende? El reino de los cielos no está en su plenitud. Todavía no vemos la paz. La plenitud es cuando el Cordero... Exactamente. El día que Cristo venga, lo que leímos en Isaías 11, cuando venga Dios y mate al impío con el espíritu de sus labios, ya no hay malos, ya. Es lo que quiere Zacarías. Vamos a servir a Dios en santidad y justicia todos los días sin temor, ya, y me levanto y no tengo preocupaciones, no me preocupo de nada. No me puedo enfermar, no puedo perder el trabajo, no hay escasez. Vivo con Dios. Mientras vivimos en un sitio feo. Mientras somos embajadores de un reino que ya existe, pero que todavía no vemos con plenitud. Ni en este mundo ni en nuestra vida. Porque sí tenemos muchas partes de nuestra vida transformadas y muchas con las que todavía luchamos. Así es el mundo y así es el cristiano. El reino de Dios ya vino, ok, ya gané, diría Cristo, ya le arrebaté, resucité, vencí a la muerte. Los dioses de las naciones ya los vencí, ya no tienen derecho sobre las naciones, entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones, mis cuates. Está bien. Y ya soy papá de X, ya vivo en su corazón. Y el reino de Dios se está extendiendo en su vida. A veces tiene victorias, a veces tiene derrotas. Y mi familia, mi reino en este mundo, representado a través de estos embajadores, que es la iglesia, tiene victorias, tiene derrotas. Se extiende a veces y a veces se encoge.
A veces da un súper testimonio, a veces no. A veces trabaja en unidad, a veces no. Sí se entiende. Entonces, alguien un día llegó a esta conclusión, ya, pero todavía no. Y tiene razón. El reino de Dios ya vino, pero todavía no viene en su plenitud. Entonces, cuando le hablamos a alguien de Cristo, le decimos, mira, si recibes a Cristo vas a recibir el reino de Dios en tu vida y Dios va a empezar a trabajar en tu vida y serás hijo del reino. Pero vas a seguir luchando contra ti y vas a seguir viviendo en este mundo espantoso. Oye, pero la batalla, la guerra ya está ganada, sí. Pero mientras regresa el jefe, nos deja ciertos talentos para que negociemos. Se fue por un reino y va a regresar. Y cuando regrese, efectivamente, los que no querían que él reinara, van a morir. ¿Se acuerdan de esta parábola? No es la de los talentos, ¿se acuerdan? Les da cosas pequeñas. Y entonces les dice, a ver, negocien con ellas. Y a uno le da 1, y a otro 2, y al otro 5, y regresa a ver qué hicieron con lo poquito que les di, las minas. Y Jesús aclara en esa historia que hay gentes que no quieren que Él reine. Y cuando regrese, pues sí, mis cuates, yo no puedo reinar si tengo gente subversiva. Entonces, sorry, lo lamento, me quedo con los que sí querían que gobernara. Y ahí se cambian los papeles. ¿Por qué? Porque estos recibían oposición y estos no podían agarrar la espada y avanzar este reino a través de la espada. Eso es lo que enseña el libro de Hechos. Avanzamos el reino de los cielos con una Biblia en la mano, no con una espada. Lo cual nos hace, al fin y al cabo, vulnerables. Porque sí, efectivamente, nos pueden matar, nos pueden encarcelar, nos pueden insultar, pero el otro sabe que no vamos a contestar a balazos. Porque no avanzamos el reino de Dios a balazos. Lo avanzamos con una Biblia en la mano. Y efectivamente el reino de Dios hoy se está extendiendo a través de nuestras vidas. En ese sentido, al igual que ellos, predicamos el reino de Dios. ¿Hoy quieres que Dios gobierne en tu vida? ¿Sí o no? Y si se fijan, es una buena pregunta porque, ok, Cristo me salvó, pero ¿eso implica que tengo que someterme a su reino? Sí. Sí. Y que lo tienes que querer. Oye, pero eso implica que mi vida va a cambiar. Ajá. Vas a ser súbdito del reino. Y se tiene que notar. Oye, ¿quiénes pueden acceder? Los que quieran. Los que quieran. Oye, ¿los gentiles también? Sí, los gentiles también. Y ese es el gran conflicto en el libro de Hechos. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Los circuncidamos? ¿No los circuncidamos? Les decimos que guarden el sábado, que coman puerco, que no coman puerco. ¿Qué hacemos con estos cuates? ¿Están o no incluidos en el plan? Zacarías, ¿qué diría? Para nada. Nos tienen que librar de nuestros enemigos, de los que nos aborrecieron. Patas, muchachos. ¿Qué hacemos con nuestros enemigos? ¿Los aceptamos? ¿No los aceptamos? Bueno, pues eso es lo que vamos a estar viendo en el libro de Hechos. Es muy interesante, como pueden ver. Muy interesante. ¿Qué es lo que pasa por el cerebro de estas personas? El propio libro va a explicar por qué no se dio Isaías 11 en ese momento. ¿Por qué no vino la paz duradera? ¿Por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué la iglesia lleva años de persecución? Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por habernos salvado, Dios, por haber entrado en nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que nos des una vida que atestigue que tú eres nuestro Padre, Dios, que tú eres nuestro Rey. Te pedimos, Dios, que vengas pronto, Señor. Que tú vengas a reinar. Dios, mientras vienes, ayúdanos a ser estos agentes de paz. Te pedimos, Dios, por todas las personas que hoy están sufriendo en las guerras, Dios, ahí en Israel, en Ucrania, Dios, en todos estos sitios, en todo el mundo que atestiguan que hoy sigue gobernando el diablo, Señor. Así que por eso, Dios, a través de nosotros te pedimos que extiendas el reino y que vengas pronto, Dios, que venga tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.